A sus 72 años, la actriz Verónica Castro, quien cautivó a millones de espectadores con clásicos como Los ricos también lloran, o Rosa Salvaje, sorprendió al público al decir en una entrevista en vivo: «Él es el único que puede hacerlo conmigo». Esa frase sonó como una confesión tras décadas de silencio. Ya no era el halo, ya no era el papel, solo quedaba Verónica. La mujer real con un corazón que había amado. Había sido herido y aún sabía vibrar. ¿Quién es él? ¿Por qué a sus 72 años Verónica se atrevió a decir lo que había guardado en secreto durante tantos años? ¿Se trata de un viejo amor, una persona que pasó por su vida, o alguien que aún lleva en su corazón? Hola, queridos espectadores. Bienvenidos a nuestro canal donde las historias tras el halo se cuentan con honestidad, emoción y humanidad. Hoy, exploramos el mayor secreto que Verónica Castro acaba de admitir después de más de medio siglo, el único hombre que puede hacer que su corazón vuelva a latir. A los 72 años, la legendaria actriz mexicana Verónica Castro volvió a hacer noticia no por un nuevo proyecto artístico ni por un homenaje televisivo, sino por una frase que pronunció con serenidad, pero que desató una ola de emociones en todo el mundo hispano. Él es el único que puede hacerlo conmigo. La declaración tuvo lugar durante una entrevista televisiva, en la que se esperaba que la artista hablara de su carrera, de sus recuerdos, en los grandes melodramas que marcaron generaciones como Los ricos también lloran y Rosa Salvaje. Sin embargo, lo que parecía una charla ligera sobre su trayectoria se convirtió de pronto en una confesión personal que dejó sin palabras tanto a la entrevistadora como al público. Al ser consultada sobre su vida sentimental, Verónica respondió con una mezcla de timidez y convicción. No importa quién sea, dijo bajando la mirada. Lo que importa es que fue real. Esa frase corta pero cargada de significado bastó para despertar el interés de los medios y de millones de admiradores que durante décadas la habían seguido con devoción. Por primera vez en muchos años, la mujer detrás de la estrella hablaba desde su corazón. A lo largo de su carrera, Verónica Castro siempre había mantenido su vida privada bajo estricta reserva. Aunque su nombre estuvo vinculado en distintas épocas a figuras del espectáculo, nunca confirmó públicamente ninguna relación. Por eso sus palabras fueron interpretadas como una revelación tardía, una especie de homenaje a un amor que, aunque pasado, seguía vivo en su memoria. Las redes sociales se llenaron de especulaciones. Algunos aseguraron que hablaba de un viejo compañero de reparto. Otros apuntaron a un romance con un músico o productor con quien habría compartido confidencias fuera de cámara. Pero según personas cercanas a la actriz, lo que Verónica expresó no se refería a un nombre, sino a una sensación que marcó su vida, la certeza de haber amado a alguien que la hizo sentir viva, vista y comprendida. Durante la misma entrevista, la actriz profundizó un poco más y añadió: «No fue una relación perfecta. Ninguna lo es. Pero él podía hacerme reír incluso cuando quería llorar». Esa frase tan sencilla como honesta mostró una faceta de Castro que pocas veces se había visto, la de una mujer que tras el brillo de la fama y la presión mediática, también conoció la vulnerabilidad y la nostalgia. No hablaba desde el rencor ni desde la melancolía, sino desde la aceptación de un pasado que aún conserva con ternura. Tras la emisión del programa, distintos portales como Infobae, El Universal y TV Notas retomaron la noticia y titularon «La confesión más íntima de Verónica Castro a los 72 años». Sin embargo, la actriz no volvió a dar más detalles. En otra aparición pública, cuando se le preguntó nuevamente sobre el tema, simplemente respondió: «Hay amores que no necesitan ser contados, solo recordados». Con esa respuesta, Verónica cerró el tema de forma elegante y definitiva. No desmintió ni confirmó, pero dejó claro que hablaba de algo profundo, sincero, y probablemente imposible de repetir. Su tono no era el de quien busca revivir un romance, sino el de una mujer que aprendió a valorar el amor sin poseerlo. Hoy, a sus 72 años, Castro parece haber alcanzado una serenidad que solo da el tiempo. Su confesión, más que una declaración sentimental, se percibe como un reflejo de madurez y gratitud.
En un mundo donde las figuras públicas exponen cada detalle de su vida, ella eligió el silencio selectivo, compartir lo esencial, sin traicionar su intimidad. Esa frase, "Él es el único que puede hacerlo conmigo", se convirtió en símbolo de una generación que la vio crecer, amar y resistir. Y aunque el misterio sobre la identidad de él probablemente nunca se resuelva, su mensaje permanece claro. Verónica Castro habló no solo de un hombre, sino de un sentimiento que trasciende el tiempo y las palabras. Después de la sorpresiva confesión de Verónica Castro, la pregunta que todos se hicieron fue inmediata. ¿Quién era él? ¿Quién fue el único capaz de marcar para siempre el corazón de una de las mujeres más queridas de México? Durante décadas, la actriz fue asociada con varias figuras del espectáculo. Su fama, su belleza y su carisma hicieron que cualquier gesto suyo fuera motivo de titulares. Sin embargo, la realidad es que Verónica siempre protegió con firmeza su vida personal, negándose a convertir sus emociones en espectáculo. Y quizá precisamente por eso su declaración reciente causó tanto impacto, porque venía de una mujer que había sabido guardar silencio. Entre los nombres que la prensa recordó, uno destacó de inmediato Manuel "El Loco" Valdés, el comediante con quien Verónica vivió una relación que, aunque breve, fue decisiva. De esa unión nació su hijo, Cristian Castro, uno de los cantantes más exitosos de América Latina. Sin embargo, el romance entre ambos terminó hace muchos años, marcado por las diferencias y por el contexto mediático que los rodeaba. Con el paso del tiempo, Verónica y Manuel siguieron caminos distintos, pero siempre mantuvieron un lazo invisible a través de su hijo. A pesar de que muchos creyeron que esa relación fue la que inspiró su enigmática frase, fuentes cercanas a la actriz aseguran que no se refería a Valdés, sino a una historia posterior más discreta y emocionalmente intensa. Un amor vivido lejos de las cámaras, en una etapa más madura de su vida, cuando Verónica ya había alcanzado el éxito y comprendía el valor de la intimidad. Una de sus amigas más cercanas, entrevistada por TV Notas, comentó: Verónica tuvo un gran amor después de su relación con Manuel, alguien que no era del medio artístico. Fue una relación muy seria, pero también muy reservada. Ella se sintió acompañada, escuchada y por primera vez libre de las presiones del público. Aquella historia nunca se hizo pública. No hubo fotografías, ni declaraciones, ni apariciones conjuntas. Sin embargo, algunos detalles se filtraron con los años. Un hombre maduro con formación académica sólida, vinculado al ámbito cultural y con una profunda fe espiritual. Ambos compartían largas conversaciones, viajes discretos y un vínculo basado en el respeto. Una entrevista de archivo emitida en el programa Ventaneando hace más de una década hoy cobra nuevo significado. En ella, Verónica decía: "Yo no necesito que me amen por lo que represento, sino por quien soy cuando las luces se apagan". Esa frase resume su búsqueda de autenticidad, algo que siempre pareció faltarle en los vínculos expuestos al ojo público. Su entorno confirma que ese hombre, cuya identidad sigue siendo un secreto celosamente guardado, le dio justamente eso, una relación libre de apariencias. Con el tiempo, la historia terminó no por falta de amor, sino por la distancia y las circunstancias. Verónica estaba en el punto más alto de su carrera, comprometida con proyectos internacionales y giras constantes. Él, por su parte, prefería una vida tranquila y alejada de la exposición mediática. Pese a ello, el respeto y el afecto nunca desaparecieron. Años más tarde, al ser preguntada por qué nunca volvió a casarse ni a mostrarse en pareja, Verónica respondió con la sinceridad que la caracteriza: "Porque ya amé lo suficiente. Y cuando encuentras un amor verdadero, aunque se acabe, te deja llena. No necesitas más". Sus palabras reflejan una visión madura, alejada del romanticismo idealizado. Para ella, el amor no era una meta, sino una experiencia que transforma. Por eso, cuando dijo "Él es el único que puede hacerlo conmigo", no se trataba de posesión ni nostalgia, sino de gratitud. Hoy su círculo íntimo sostiene que ese amor sigue siendo parte de su vida, en forma de recuerdo y serenidad. No hay amargura ni arrepentimiento, solo paz. Una paz que se percibe en su mirada, en la calma de su voz y en su manera de hablar del pasado sin miedo.
La actriz ha aprendido a vivir sin buscar a disfrutar de su independencia y de su familia, especialmente de sus nietos y de su hijo Christian, con quien mantiene una relación más cercana que nunca. A veces en entrevistas o programas especiales, cuando le mencionan el amor, ella simplemente sonríe y dice: «El amor me visitó una vez y fue suficiente». Y tal vez por eso, en esa entrevista reciente, sus palabras resonaron con tanta fuerza. Porque no hablaba desde la nostalgia, sino desde la certeza de quien ha amado profundamente y ya no necesita probarlo. Su confesión no reveló un nombre, pero reveló algo más poderoso que el amor cuando es verdadero. Deja una huella que no necesita ser explicada. Durante gran parte de su vida, Verónica Castro fue sinónimo de éxito, elegancia y fortaleza. Desde los años 70, su rostro se convirtió en un ícono internacional gracias a las telenovelas que cruzaron fronteras y conquistaron audiencias en América Latina, Europa y Medio Oriente. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable de diva, existía una mujer que enfrentaba una realidad muy distinta, la soledad que deja la fama cuando se apagan las luces. Su vida profesional la llevó a vivir entre estudios de grabación, giras, sets de filmación y compromisos públicos. En los momentos de mayor popularidad, era prácticamente imposible para ella caminar por la calle sin ser rodeada por admiradores o fotógrafos. Cada paso suyo era observado, analizado y convertido en noticia. Ese nivel de exposición, aunque le otorgó gloria, también se convirtió en una barrera invisible que complicaba cualquier intento de mantener una relación amorosa sana y privada. En varias entrevistas, la actriz reconoció que la fama fue en muchos aspectos su mayor bendición y su mayor condena. El éxito te da todo lo que pensaste que querías, pero te quita lo que más necesitas: el silencio, la calma y el derecho a tener una vida normal, declaró en una ocasión. Sus palabras reflejan la dualidad de su existencia. Una mujer admirada por millones pero con escaso espacio para la intimidad o el descanso emocional. Durante los años 80 y 90, cuando su carrera alcanzó su punto más alto, Verónica fue objeto de una intensa atención mediática. Los rumores sobre sus posibles romances llenaban las portadas de las revistas de espectáculos, aunque pocas veces tenían fundamento. Cada amistad masculina se interpretaba como un nuevo amor, y cada ausencia en público generaba teorías. Frente a esa invasión constante, Castro optó por una estrategia simple pero efectiva: el silencio. Sin embargo, ese mismo silencio la aisló. En su entorno más cercano cuentan que hubo momentos en que la actriz sentía un profundo cansancio no físico sino emocional. Había entregado todo a su carrera y a su público, pero a cambio, había tenido que sacrificar lo más básico: la posibilidad de amar, sin miedo al escándalo. Una estrella no puede equivocarse en público, le dijo una vez a una amiga, pero el amor se construye precisamente a base de errores. En ese contexto, su relación con aquel hombre del que aún no ha revelado el nombre fue una excepción, un refugio en medio de la tormenta mediática. Mientras todo el país hablaba de su vida, ella encontró en él un espacio de normalidad. Compartían momentos fuera de la mirada pública, lejos de los eventos sociales y los compromisos televisivos. Viajaban en secreto, disfrutaban de cenas caseras, de conversaciones largas y sinceras. Era, en palabras de uno de sus allegados, la única relación donde Verónica podía dejar de ser Verónica Castro y simplemente ser una mujer enamorada. Sin embargo, esa relación también fue víctima del mundo que la rodeaba. La diferencia de estilos de vida, los horarios imposibles y la presión constante terminaron por desgastar el vínculo. El hombre en cuestión no pertenecía al medio artístico, y la fama de Verónica se volvió un peso difícil de sobrellevar. Él prefería la tranquilidad. Ella, aunque deseaba lo mismo, no podía escapar de los compromisos ni del escrutinio público. Años más tarde, al recordar ese periodo, Verónica admitió que su carrera había influido directamente en el desenlace de su vida sentimental. El éxito me dio muchas alegrías, pero también me robó momentos que nunca volverán, confesó en una entrevista. Hubo personas que amé y que se fueron porque no podían vivir en mi mundo. Y lo entiendo. Mi mundo no era fácil. Esa reflexión muestra una faceta poco conocida de la actriz,
la de una mujer consciente de los costos de su propio brillo. En el escenario interpretaba a mujeres fuertes capaces de todo por amor, pero fuera de cámara era ella quien debía renunciar una y otra vez. Con el paso del tiempo, Verónica aprendió a reconciliarse con esa dualidad. Dejó de culpar a la fama y empezó a verla como parte de su destino. Si no hubiera sido actriz, tal vez habría tenido una vida más tranquila, dijo alguna vez. Pero también sé que nunca habría tocado tantos corazones. Hoy, cuando mira atrás, ya no habla de sacrificios, sino de aprendizajes. Acepta que la fama no pudo salvar su corazón, pero tampoco lo destruyó. En lugar de amargura, queda en ella una sensación de gratitud por los amores que tuvo, por los que perdió, y por los que todavía la inspiran. Verónica Castro es ante todo una mujer que ha sabido vivir en el equilibrio entre dos mundos, el público y el privado, el de los aplausos y el del silencio. En uno encontró el reconocimiento, en el otro la verdad. Y aunque nunca revelará quién fue el hombre al que llamó el único, su historia demuestra que incluso las estrellas más luminosas necesitan un rincón donde el amor sea simple, humano y real. Tras aquella etapa de intensa exposición mediática y de romances fallidos, Verónica Castro decidió hacer algo que pocos esperaban desaparecer del centro de atención. A comienzos de los años 2000, cuando todavía podía llenar teatros y liderar la audiencia televisiva, optó por retirarse poco a poco del mundo del espectáculo. No fue una decisión impulsiva ni producto de una crisis pasajera, no, sino una elección consciente, la necesidad de recuperar su vida privada, de volver a ser simplemente Verónica sin cámaras ni titulares. Durante los primeros años de su retiro, la actriz se instaló en su casa de Ciudad de México rodeada de sus plantas, sus perros y su familia. Pasaba largos periodos sin conceder entrevistas, limitando sus apariciones públicas a compromisos puntuales. En ese tiempo encontró refugio en la tranquilidad, algo que su vida profesional nunca le había permitido. El silencio se volvió mi mejor compañero, confesó en una entrevista posterior. Durante décadas hablé para los demás. Por fin llegó el momento de escucharme a mí misma. Ese silencio no solo fue físico, sino también emocional. Después de haber amado profundamente y haber perdido Castro, decidió no volver a exponer sus sentimientos. Ya no tenía que demostrar nada a nadie, ni vivir bajo las expectativas de un público que quería verla enamorada o protagonista de un nuevo escándalo. Para ella, el amor dejó de ser una meta y se convirtió en un recuerdo íntimo, un espacio sagrado que no necesitaba ser compartido. Cercanos a la actriz han contado que aunque el paso del tiempo la volvió más reservada, nunca perdió su capacidad de sentir ni su ternura. En su entorno solía hablar del amor con un tono sereno, sin amargura, como quien acepta que cada etapa de la vida tiene su propio sentido. En una conversación con un medio argentino dijo: «El amor fue un regalo que la vida me dio, y no necesito repetirlo para saber que fue verdadero». En esa frase se percibe la madurez emocional de una mujer que después de vivir bajo la mirada de millones decidió cuidar sus recuerdos, como quien protege una joya irreemplazable. En lugar de negar el pasado, lo abrazó con gratitud. Y aunque nunca reveló el nombre de aquel hombre que la marcó su manera de hablar de él, era suficiente para entender que el vínculo seguía vivo en forma de memoria. En estos años de retiro, Verónica se dedicó a disfrutar de su familia, especialmente de su hijo Cristian Castro, con quien fortaleció la relación después de momentos de distanciamiento. También se convirtió en una abuela presente y cariñosa, priorizando los momentos sencillos sobre los compromisos sociales. Lejos de los reflectores, volvió a descubrir la alegría de las cosas pequeñas: preparar café por la mañana, leer, cuidar su jardín y escuchar música. Sin embargo, cada cierto tiempo su nombre volvía a ocupar los titulares, ya fuera por alguna declaración nostálgica o por un reconocimiento a su carrera. En todas esas ocasiones, la prensa buscaba volver al tema de ese amor que ella había mencionado años atrás. Verónica, fiel a su discreción, respondía siempre con una sonrisa y una frase breve: «Hay historias que no se cuentan porque siguen vivas». Con el paso de los años, esa frase se transformó en una especie de manifiesto personal.
representa no solo su relación con aquel hombre, sino también con su propia historia. Una historia que eligió no cerrar sino guardar en silencio. El público acostumbrado a verla fuerte y luminosa descubrió en esta nueva Verónica a una mujer en paz más reflexiva y cercana. En sus apariciones más recientes, su tono es suave, casi espiritual. A menudo habla del paso del tiempo sin miedo y del amor con respeto. No me hace falta hablar de lo que viví, dijo una vez. Basta con saber que lo viví de verdad. Ese enfoque resume su transformación. De la artista admirada rodeada de cámaras, pasó a ser una mujer que aprecia el anonimato y la calma. Ya no busca ser comprendida ni recordada por los personajes que interpretó, sino por la autenticidad con la que ha vivido. De 2 años, Verónica Castro sigue siendo una figura entrañable en la cultura latinoamericana. Su decisión de callar sobre su vida sentimental no fue una forma de evasión, sino un acto de dignidad. Eligió el silencio no por miedo, sino por amor. En un mundo donde todos parecen querer contar su historia, ella prefirió guardar la suya consciente de que hay amores que solo florecen plenamente en el recuerdo. Y así la mujer que alguna vez hizo llorar a millones en pantalla, ahora emociona desde la serenidad de quien entendió que el amor más profundo no siempre necesita ser narrado, sino honrado en silencio. Con el paso de los años, Verónica Castro ha demostrado que la madurez no siempre consiste en olvidar, sino en recordar sin dolor. Su historia marcada por el éxito, la resiliencia y un amor que decidió guardar en silencio se ha convertido en un ejemplo de cómo vivir con gratitud, incluso cuando el corazón ha conocido la pérdida. En las entrevistas más recientes, su tono es pausado y reflexivo. Ya no habla de amores imposibles, ni de secretos por revelar, sino de aprendizajes. He comprendido que no todos los amores llegan para quedarse, dijo en una conversación para Caras México. Algunos llegan solo para enseñarte algo, y si eres sabio, aprendes a dar las gracias. Esa visión serena es fruto de los años de la experiencia y de una profunda evolución interior. La mujer que en su juventud fue vista como símbolo de pasión y glamour, hoy transmite una calma que impresiona. Su mensaje es claro: el amor no se mide por su duración, sino por la huella que deja. Verónica reconoce que hubo momentos de nostalgia, especialmente en los primeros años de su retiro. A veces confiesa el silencio puede volverse un espejo incómodo. Pero fuese precisamente ese tiempo lejos de los reflectores lo que le permitió reconciliarse consigo misma. En mi vida hubo mucho ruido, comentó una vez. Ahora disfruto el sonido del viento, el canto de los pájaros, el silencio de mi casa. Es en ese silencio donde vuelvo a encontrarme. A diferencia de muchas figuras públicas que buscan reinventarse constantemente, Castro ha elegido la autenticidad como su forma de permanecer vigente. Su discreción, lejos de restarle protagonismo, ha fortalecido su legado. El público la respeta no solo por lo que representó en la televisión, sino por la dignidad con la que ha sabido transitar su madurez. Hoy su vida gira en torno a la familia. Su hijo Cristian Castro suele mencionarla con orgullo y afecto, reconociendo la influencia que ella ha tenido en su carrera y en su vida personal. Verónica, por su parte, se ha convertido en una abuela cariñosa, cómplice y presente. En más de una ocasión ha dicho que sus nietos son su mayor motivo de alegría, su nueva forma de amor. Ahora amo sin miedo, sin expectativas, sin condiciones, afirmó en una entrevista para Hola México. Y creo que eso es lo que significa haber madurado. Pero a pesar de esta nueva etapa de serenidad, su frase «Él es el único que puede hacerlo conmigo» sigue resonando en la memoria colectiva. No como un misterio romántico sin resolver, sino como una declaración humana real que encapsula una verdad universal. Todos tenemos a alguien que nos marcó para siempre. En una charla reciente, una periodista le preguntó si alguna vez volvería a enamorarse. Su respuesta fue simple y luminosa. No necesito enamorarme otra vez para sentir amor. El amor está en lo que hago, en lo que doy, en lo que recuerdo. Cuando amas de verdad, esa energía nunca desaparece. Esa filosofía que combina sabiduría y espiritualidad ha inspirado a muchos de sus seguidores.
Lejos de la idea romántica del amor eterno, Verónica propone un enfoque más profundo, amar como un acto de gratitud. Gratitud por lo vivido, por lo aprendido, incluso por lo perdido. En su casa, entre fotografías familiares y recuerdos de su carrera, guarda algunos objetos que simbolizan etapas importantes de su vida. Nunca ha dicho si conserva algo de aquella historia que inspiró su célebre confesión. Pero sus amigos aseguran que cuando escucha cierta canción o ve un atardecer, su mirada se suaviza como si el recuerdo aún la acompañara. Esa es quizás la verdadera esencia de su legado, la capacidad de mirar atrás sin resentimiento, de transformar el pasado en sabiduría y de vivir el presente con gratitud. Hoy, a sus 72 años, Verónica Castro se ha convertido en una voz de serenidad, en una industria que rara vez celebra el silencio. Su vida es una lección sobre la elegancia emocional, sobre la fortaleza que nace cuando se deja de huir del pasado y se aprende a honrarlo con amor. En un mundo que a menudo confunde el amor con la posesión o la fama con la plenitud, ella nos recuerda que el verdadero amor no necesita ser eterno para ser verdadero. A veces basta con que haya existido. Y así, mientras su frase sigue flotando en la memoria de los que la admiran, Verónica deja una enseñanza que trasciende generaciones. Hay amores que no terminan, solo cambian de forma. El tiempo pasa, los rostros cambian, las luces se apagan. Pero hay historias que permanecen, no porque estén escritas en los periódicos, sino porque viven en la memoria de quienes las sintieron de verdad. La de Verónica Castro es una de ellas. Su vida no solo habla de fama y éxito, sino de humanidad, de vulnerabilidad y de la valentía de amar en silencio. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, ella eligió guardar su verdad sin gritarla, y aún así su mensaje ha llegado más lejos que nunca. Verónica no necesitó revelar nombres para conmover. Solo bastó una frase. Él es el único que puede hacerlo conmigo, para recordarnos que el amor, cuando es auténtico, no muere. Se transforma, se refugia en los recuerdos y sigue acompañándonos, aunque la historia haya terminado. Su serenidad actual no es resignación sino sabiduría. Nos enseña que amar también es soltar y que la verdadera madurez consiste en mirar atrás con gratitud, no con tristeza. Porque al final lo que cuenta no es cuánto tiempo duró el amor, sino cuánto nos cambió. Y quizás ese sea el legado más profundo que deja Verónica Castro: entender que hay amores que no necesitan finales felices porque su felicidad estuvo en haber existido. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te emocionó la vida y las palabras de Verónica Castro, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir este video para que más personas descubran el lado humano de quienes han marcado generaciones. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las vidas, los silencios y las verdades detrás de las leyendas del espectáculo. Porque cada estrella tiene una historia, y cada historia un corazón que aún late.